Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y hoy vamos a hablar de algo que no es precisamente lectura, pero que tiene esa estrecha relación en que así como somos lo que leemos, somos lo que comemos o lo que digerimos. Es decir, vamos a hablar de algo que parece sencillo, cotidiano y casi que automático, pero que en realidad dice mucho sobre la forma como vivimos, sobre la manera como nos relacionamos con nuestro territorio y cómo imaginamos el futuro. Es decir, vamos a hablar sobre lo que comemos. Detrás de cada alimento hay una historia, hay una distancia recorrida, un impacto ambiental, una economía que se mueve o que deja de moverse y una relación con quienes cultivan nuestra comida. Y muchas veces esa historia no la conocemos y es materia de libros, de publicaciones y de investigaciones. Si queremos ponerlo en perspectiva, más del 50% de las frutas, verduras, hortalizas y tubérculos que se consumen en la ciudad de Medellín no vienen de Antioquia. Llegan desde regiones lejanas o desde incluso otros países. Esto hace que los alimentos viajen en promedio más de 270 kilómetros antes de llegar a nuestro plato. Ese recorrido incrementa costos, aumenta la huella de carbono, expone los productos a contaminación y en muchas ocasiones hace que no lleguen en las mejores condiciones. Y para entender cómo podemos transformar esta relación, porque recuerden, nos interesa mucho esa metáfora de así como somos lo que leemos, somos lo que comemos, hoy nos acompaña la Fundación Mi Sangre. Se trata de una organización que lleva casi 20 años impulsando cambios sistémicos en Colombia y que ha trabajado consistentemente desde la convicción de que un mundo mejor es posible si las personas, especialmente los jóvenes, tienen herramientas para liderar transformaciones en sus territorios. Y desde ese espíritu surgió en Medellín el programa Futuros Urbanos, una apuesta global que aquí se enfoca en fortalecer sistemas alimentarios más inclusivos y regenerativos. Es un proyecto que articula liderazgo juvenil, participación comunitaria y un enfoque muy claro: pensar la alimentación no solo como consumo, sino como cultura, economía y sostenibilidad. Dentro de Futuros Urbanos, como estaremos escuchando el día de hoy, nació esta campaña que probablemente ya han visto en redes: Buen provecho, sabores cercanos. Se trata de una invitación a que volvamos a mirar los alimentos cultivados, a incluirlos de manera consciente en nuestro mercado y a reconocer que consumir local tiene efectos profundos. Apoya a los campesinos, dinamiza la economía, reduce impactos ambientales y nos ofrece frutas y verduras más frescas y con menos riesgo por transporte. Una iniciativa que se está desarrollando en este momento en Antioquia, pero que ojalá que sea en todos los departamentos. Esto nos hace recordar que nuestra identidad alimentaria, eso que somos, lo que hemos comido desde siempre, es un patrimonio vivo, cultural, que vale la pena cuidar. Con todo esto en mente, la pregunta es inevitable: ¿cómo podemos relacionarnos de manera diferente con lo que comemos? ¿Cómo podemos fortalecer un sistema alimentario local que sea sano, sostenible y justo para todos? ¿Y qué papel juegan la educación, la participación juvenil y las narrativas que construimos alrededor de la comida? Pues de eso hablaremos hoy: del territorio, del plato, del campo, de la mesa y de las decisiones que tomamos sin darnos cuenta. Así que bienvenidos y comencemos esta conversación que tendrá el siguiente orden. Comenzaremos hablando con Catalina Koch, cofundadora y presidenta de la Fundación Mi Sangre y una de las líderes más reconocidas en Colombia en regeneración social, ambiental y bienestar comunitario. Su trabajo se centra en la relación entre seres humanos y naturaleza y en la creación de sistemas que fortalezcan la interconexión y el liderazgo juvenil. En Medellín lidera Futuros Urbanos, un programa global para transformar los sistemas alimentarios. Y en 2024 recibió el reconocimiento del Foro Económico Mundial y la Fundación Schwab como Innovadora Social del Año, destacando su trayectoria y contribución a la transformación social en Colombia. De aquí somos muy fans de Catalina. Luego hablamos con Maritza Sánchez Hernández, nacida en Medellín. Actualmente vive en Buenos Aires, donde cursa una maestría en Comunicación y Derechos Humanos, y su trabajo se ha centrado en la convergencia entre narrativas, comunicación y procesos sociales, con un enfoque en la protección y promoción de los derechos humanos. Es autora de Colcha de Recetas, un libro que explora la relación entre memoria, cocina e identidad y que será parte de la conversación en este episodio. Luego seguiremos con Julia Alejandra Mejía, investigadora y gestora cultural, creadora y líder de No solo de pan vive el hambre,
proyecto de investigación y divulgación culinaria que desde 2018 en La Pascasia promueve una mirada profunda sobre la cocina colombiana, su identidad y su despensa diversa. Y cerraremos con Lucas Posada, cocinero e investigador, cofundador de Cocina Intuitiva, un proyecto que integra conocimiento ancestral, agrobiodiversidad y prácticas regenerativas. Su enfoque destaca la revitalización de ingredientes olvidados, el uso creativo de subproductos agrícolas y la construcción de economías alimentarias más justas y resilientes. No olviden que esto lo hacemos porque somos lo que leemos, así como somos lo que comemos. Bienvenidos. Catalina, bienvenida a Paredro. Muchas gracias, Camilo. Feliz de estar aquí. Bueno, normalmente a Mi Sangre la vemos trabajando, a la Fundación Mi Sangre la vemos trabajando en temas de liderazgo. Por supuesto, la conocemos históricamente por su compromiso con el conflicto y con las víctimas, pero ahorita a través de Buen Provecho, esta campaña que se está organizando, podríamos llamar que hay un viraje, hay un cambio de perspectiva. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de qué se trata y por qué Mi Sangre se comprometió ahorita con alimentación sana y productos cercanos? Así es, Camilo. Pues mira, después de 19 años de trabajar en fortalecer y conectar liderazgos extraordinarios para contribuir a sociedades más pacíficas, entendimos que ese gran sueño que le dio vida a la Fundación de Construir Cultura de Paz está relacionado con muchos otros temas, con la relación con uno mismo, con los demás, con la naturaleza. Y así fuimos ampliando el foco de ampliación a virar o a estar no solamente en temas de prevención de violencia, seguridad, resolución de conflictos, sino también en temas de inclusión y diversidad, de salud mental y de relación con la naturaleza. Y en esa relación con la naturaleza es donde se incuba este proyecto de sistemas alimentarios futuros urbanos, que es un programa global que en la ciudad región de Medellín se aterriza para fortalecer sistemas alimentarios para que sean más inclusivos y más regenerativos con un enfoque en la participación y el liderazgo activo de personas jóvenes y mujeres. Así que es exactamente el mismo modelo de intervención sistémica que hemos tenido, pero en esta ocasión lo conectamos con sistemas alimentarios y la participación de jóvenes y mujeres. Es muy interesante, Catalina, pensar que la paz también puede cubrir una paz con el medio ambiente, pero también con la naturaleza que produce lo que comemos. Y volvemos al principio básico de somos lo que comemos, ¿cierto? Ahí hay mucho liderazgo y hay mucha visión que me parece que es un giro muy interesante y que nos pone a pensar en cómo nos relacionamos no solamente con nuestra despensa, sino también con nuestro cuerpo. Así es, y también es importante entender que pues esa relación con la naturaleza y con los alimentos es fundamental y desafortunadamente los sistemas alimentarios actuales corren muchísimos riesgos en relación al cambio climático, son poco resilientes, hay poco acceso a la participación de jóvenes y mujeres. Y por eso, a través de la campaña Buen Provecho, Sabores Cercanos, queremos promover el consumo de productos locales en Medellín y en Antioquia. Por muchos motivos. Yo creo que pocos sabemos que el alimento que consumimos normalmente en esta región ha recorrido un viaje de más de 272 kilómetros y pues se pueden imaginar la huella de carbono que esto implica. Pero además cuando hablo de que son frágiles o poco resilientes, pues si dependemos en una alto porcentaje de productos que no se siembran en esta región y que muchas veces pues vienen de otras regiones del país lejanas o incluso de fuera del país, pues esto puede estar sujeto a bloqueos, a paros, a catástrofes naturales y además pues la logística detrás de eso hace que los precios sean mucho más elevados, excluyendo de manera significativa a mujeres, a jóvenes y a otras personas vulnerables.
Creo que también es bien importante entender que por esas distancias, pues los alimentos están más expuestos a contaminación o a daños y pueden no llegar en las mejores condiciones y no tan fresco como quisiéramos y como es ideal también para nuestra salud. Por eso estamos empeñados y nos emociona muchísimo porque ha sido una estrategia creada por actores muy diversos, con una alta participación de jóvenes y mujeres de todo el ecosistema alimentario para, a través de distintas estrategias creativas, invitar a la población a elegir alimentos locales que nos beneficia a nosotros mismos y también a los campesinos de nuestra región mediante precios más justos para ambos y mayor estabilidad en la oferta y en los lazos más fuertes que creamos entre los distintos actores. De tal forma, Catalina, que la campaña Buen Provecho lo que busca es visibilizar pequeños productores, pero al mismo tiempo concientizar sobre qué comemos, de dónde viene y qué tan justo es lo que pagamos por lo que tenemos en nuestras despensas, en nuestras neveras y en nuestros comedores. Así es, y por eso también estamos ofreciendo una amplia, digamos, posibilidad de lugares donde se pueden comprar alimentos locales, generando conciencia de algunos productos locales, que es increíble, pero tenemos poca conciencia sobre ellos, de diferentes especies de frijoles. Yo misma aprendí que existen cerca de 200 tipos de frijoles en nuestro país. El guandul es uno que se produce localmente y que está en temporada, así que estimular el consumo de esto, o del yacón, o del sidrón, o en otras épocas de la pitaya rosada, entre otros productos que poco consumimos y poco conocemos, y también la diversificación de frutas y verduras es supremamente importante para la salud. Algunos datos para tener en cuenta. Más del 50% de los alimentos que consumimos en Medellín provienen de afuera de Antioquia. Y lo cierto es que no estamos tan bien alimentados como creemos. No consumimos suficientes frutas y verduras, como mencionaba ahorita. En Antioquia prevalecen patrones de consumo poco saludables y hay un incremento muy significativo en el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos ultra procesados. Catalina, hay algo muy bonito en lo que estás contando y es que si recuperamos alimentos, también vamos a recuperar recetas y narrativas. Muy probablemente vivencias de nuestros abuelos que por motivos de distribución o del propio mercado salieron de los comedores y no tenemos acceso. Me parece muy linda la idea de recuperar también un patrimonio gastronómico, cultural, a través de la promoción de alimentos que siempre han estado, pero que han ido saliendo. Así es, imagínate todas las historias, las narrativas, la conexión con nuestra cultura local y nuestros ancestros que podemos recuperar a través de estos alimentos, las recetas y las historias alrededor de ello. Eh, es parte de lo que nos emociona de esto y nos hemos encontrado con unas personas increíbles, con un conocimiento ancestral muy profundo que pues queremos visibilizar y poner al servicio de la sociedad. Cata, hay otro tema y es que este proyecto y la campaña también pone a los jóvenes en el centro, ¿cierto? Es decir, hay una idea que ustedes ya nos decían ahora, han trabajado en estos liderazgos, en los jóvenes y apostándole por los líderes jóvenes, pero también aquí la juventud no sale, sino que está, aunque se está activando de distintas generaciones. ¿Por qué no nos cuentas un poquito el papel que cumplen los jóvenes o qué esperan ustedes que pueda ser este un nuevo elemento capacitador y transformador? Pues a través del proyecto Futuros Urbanos estamos fortaleciendo liderazgos que están interesados en estos temas y que tienen un papel muy importante para jugar a lo largo de la cadena productiva. Es que muchas veces entendemos, no nos damos cuenta de lo complejo que es el sistema alimentario que va desde el campesino a quien lo cultiva, quien lo comercializa hasta los desperdicios. Y ahí la participación activa de los jóvenes que entiendan, que entiendan por un lado los desafíos
de este sistema alimentario es súper importante, pero más importante aún es que asuman un liderazgo para lograr sistemas más resilientes, cadenas más cortas, más conciencia sobre los alimentos que consumimos. De hecho, como te decía, en esta campaña una alta participación de los jóvenes, se están haciendo iniciativas en colegios también, en universidades, y conectando a los distintos actores del sistema. Las mujeres también juegan un papel fundamental y de eso se trata, de fortalecer esas capacidades de liderazgo para que las pongan al servicio de este tema tan relevante. Y puede ser desde distintos ámbitos. Unos están muy activos en la campaña como tal, no solo en el diseño, sino en la divulgación, en la multiplicación, otros en proyectos asociados con huertas caseras, otros con distribuciones más cortas, cada uno tomando liderazgo en lo que los apasiona, en sus comunidades y más allá, en la ciudad y la región. Catalina, tú has trabajado gran parte de tu vida en liderazgo, has formado parte de hubs de liderazgo, has sido reconocida como una líder, una mujer líder en múltiples espacios. ¿Qué sorpresas te ha empezado a dar este proyecto, esta campaña que no hubieras conocido o que no hubieras visto? ¿Qué te está dejando hasta el momento? Pues para mí de lo más interesante ha sido esa mirada sistémica y el gran conocimiento e interés que tienen los jóvenes. Debo confesar que es un tema muy nuevo para mí y yo misma tenía una mirada fragmentada, como que pensaba en los cultivos y los campesinos por un lado, y luego en el tema de desechos y desperdicios y manejo de residuos, y ellos y ellas han sido maestros para mí, las oportunidades que he tenido de escucharles y esa conciencia de esa interconexión que finalmente es un valor y un principio fundamental de la Fundación Mi Sangre, y es entender la interconexión del individuo con el todo. Y ese todo pues son los distintos actores que interactúan en la temática a abordar y la naturaleza. El famoso yo soy porque nosotros somos, pues tiene una profundidad, digamos, algo espiritual o filosófico, pero en términos prácticos es absolutamente evidente y pragmático y material. Y a través de ellos y ellas lo he descubierto y ver la fuerza que tienen y las iniciativas tan innovadoras que tienen en este campo, para mí ha sido una gran sorpresa y gran motivo de satisfacción. Es sorprendente pensar cómo la cultura y las manifestaciones culturales pueden tener tantas capas que uno en principio no alcanza a ver, porque fíjate que ya nos estás hablando tú de la responsabilidad del liderazgo, del reconocimiento, pero tendemos a pasar por alto lo importante que es para nuestra cultura el alimento que comemos. En mi caso, por ejemplo, lo que para mí representa una arepa, porque toda mi familia es de Caldas, por ejemplo. Tú mencionabas ahorita los frijoles, lo que supone lo que es el frijol para la cultura antioqueña también. Solemos pasar por alto estas cosas y cuando nos las ponen hacia el frente como tú nos la estás poniendo y como lo está haciendo la fundación y nos invitan de nuevo a que revisemos cuál es ese patrimonio gastronómico y culinario, a mí me parece fascinante porque es ensalzar todavía más un ámbito cultural que muchas veces no somos capaces de ver. Es cierto, Camilo, me encanta esa mirada y definitivamente, pues a través de los alimentos y lo que ellos representan, desde los sabores, los olores, las texturas, el proceso mismo de preparar los alimentos y de servirlos, que también reúnen en torno a una mesa tradiciones que desafortunadamente se han ido perdiendo en el mundo y que debemos recuperar también para mantener unidas a las familias, a los amigos, a los demás, pues es un regalo que tenemos y que debemos reconectar con ellos y volver a abrir la mente y el corazón para aprender de esas historias y de esas narrativas. Y si quieren conocer más de la campaña, pueden visitar a futurosurbanosmed.org. Ahí pueden encontrar más información sobre esta iniciativa, sobre lugares donde comprar y donde comer productos locales, entre otras. Pues nosotros desde Paredro apoyamos, Catalina, esta campaña, esta iniciativa,
porque además de ser, como ya venimos diciendo, una manifestación cultural, es también poder trabajar sobre un ecosistema autónomo y centrado, como tú ya nos estabas diciendo, y es que somos lo que comemos, también somos lo que leemos, ¿cierto? Y esto nos permite entender que la salud mental, que tú ya te referiste, y la salud física no están tan desconectadas. Es decir, tenemos que comer de lo mismo para que una y otra nos permitan vivir en este bienestar que ustedes están, por supuesto, apoyando y que nosotros celebramos mucho. Así es, Cami, una maravilla para nosotros contar con Paredro y poderle dar esta mirada desde la cultura. Muchas gracias por este espacio y por divulgar esta iniciativa. A ti, y ya saben todos, encontrarán también en redes dónde meterse y dónde buscar, pero sensibilicémonos más en torno a lo que comemos porque hay un mundo muy importante que debemos conocer. Muchas gracias, Catalina. Maritza, bienvenida a Paredro. Gracias, Camilo. Buenas tardes. Bueno, tú tienes un libro muy bonito que está ni que mandado a pedir o a cocinar para la campaña que estamos apoyando acá. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ti? ¿Cómo llegaste a escribir sobre recetas, tu colcha de recetas, pero sobre todo cómo tu profesión y tu destino te ha guiado y te ha llevado hacia esto tan importante y que aquí nos gusta tanto, que son los libros que hablan sobre comer, comida y todo lo que es la cultura alimenticia? Bueno, yo soy comunicadora social periodista. Hace muchos años estoy dedicada a asuntos de comunicaciones digitales y haciendo una maestría en comunicación y derechos humanos, me di cuenta de que debía volver más a mis raíces, de que era interesante todo lo que tenía que ver con comunicación digital y, bueno, marketing, todas esas cosas, pero yo pues muy enfocada en derechos humanos me estaba preguntando para qué mi profesión como comunicadora le podía ayudar a determinadas poblaciones y estando por allá en Argentina, en la Universidad de La Plata, bastante lejos de la casa y de las raíces, cada vez me fui conectando más con las mujeres de mi familia. Entonces ahí decidí fundar con amigas y con otras personas, colegas, un colectivo que se llama Ancestra, que lo que hace es promover conversaciones sobre derechos, principalmente con poblaciones campesinas, pero en general pues con poblaciones diversas a través de metodologías alternativas. Una de ellas, por ejemplo, es el sancocho radial cuidadoso. Hacemos sancochos radiales cuidadosos en colectivo, en colaboración con las mismas comunidades en territorios rurales, en Támesis, en donde nació mi mamá y de donde son pues como mis ancestras maternas, en Concordia, donde es mi familia paterna, en Dabeiba, en el cañón del río Melcocho, en el santuario, en la plaza de mercado también hicimos un sancocho radial cuidadoso. Entonces, bueno, me ha interesado mucho como preguntarme por soberanías alimentarias, también por diversas formas del cuidado personal, pero del cuidado colectivo, eso que tiene mucho vínculo cuando no existe con las violencias. Entonces, bueno, yo soy feminista, soy comunicadora y todo eso estaba pues como entretejido hasta que en un parche que me gusta mucho y del que soy muy cercana, que se llama La Bruja, me invitaron a hacer una exposición. Y esa exposición, por la naturaleza también de La Bruja, iba hilada, debería ir hilada con una publicación y mis amigas de ahí de La Bruja me dijeron que tal vez podía pensar en algo más personal, porque usualmente pues estoy como envuelta en asuntos colectivos, como el de Ancestra que les estoy contando, hago parte de Lo doy porque quiero, hago parte de otros procesos de radio libre, entonces ahí me dijeron, ¿qué tal si puede ser algo más personal y menos colectivo esta vez? Y Andrew, pues que es este amigo de Lo doy porque quiero y de La Bruja, sabía que yo estaba escribiendo hace muchos años desde que mi mamá murió hace 13 años, unas cosas que estaban por ahí en remojo, escondidas en Drive, desperdigadas en libretas, y por eso entonces empecé como a imaginar que eso podía tomar una forma de algo que yo no sabía bien qué era, y de hecho me cuesta todavía definir Colcha de Recetas como un libro, porque es como un, ellos lo definen en La Bruja como un libro objeto, yo digo que es un fanzine, o le digo de cariño el librito, y tiene un formato extraño que no es el de un libro pues como convencional, y ahí se entrelazan recetas y relatos familiares. Son 7 recetas y 7 relatos. Y es como mi forma de rendir homenaje,
de hacer una especie de elegía para mi mamá, pero también para muchas otras mujeres de la familia fallecidas también muy jóvenes como mi mamá, con un pesar muy grande porque van muriendo, no solo las mujeres, las personas de la familia, y se van yendo saberes que son irreemplazables, que no resguardamos, que dimos por sentado que iban a estar ahí con nosotras y con nosotros para toda la vida, y no es tal. Entonces es también como una especie de libro conjuro para que conversemos más. En familia y entre amigas y con las vecinas, con las señoras del barrio o de la vereda, del pueblo, porque hay mucha sabiduría allí y hay muchas pistas para el cuidado colectivo del planeta, de los lazos sociales, de las familias, de lo espiritual. Entonces, bueno, es por ahí como por donde va mi profesión hilándose en esta colcha de recetas que lanzamos este año. Maritza, pues muchas gracias. Hay algo muy bonito que lo que estás apuntando y tiene que ver con el patrimonio cultural, pero también con el patrimonio familiar y de nuestra propia identidad. Y es qué ocurre cuando perdemos una receta y cuando no tenemos acceso a eso que nos representa una sensibilidad, una atención. Lugares como las cocinas en ese sentido son tan importantes porque es el lugar donde se cocina, pero al mismo tiempo donde se habla, donde se comparte, y es muy bonita la idea de recuperarme esta colcha de recetas, porque fíjate que pasamos del sancocho, que también es un poquito una colcha, ¿cierto? Que está conformado por una cantidad de cosas, pasar a cómo la palabra y el alimento son fundamentales en toda una nutrición tanto biológica, pero también emocional. Sí, totalmente. O sea, las cocinas y los comedores son los lugares del encuentro y son los lugares para resolver los conflictos, pero también los lugares del aprendizaje. Por ejemplo, pues en esta exposición que está bailada con la colcha de recetas en La Bruja, que va a estar en el MAM en 2026, hablábamos de la sala comedor como el espacio en el que hacíamos las tareas, pero también la mamá cortaba los moldes para hacer los uniformes, para hacer pues como las prendas de vestir, que era lo que pasaba en la familia de mi papá. Mi abuelita Lola fue la modista del pueblo, lo que pasó con mi mamá, que también era quien nos hacía a nosotras todo, después de hacer un curso en Confama. Entonces, es el espacio de hacer tareas, el espacio de cocinar los alimentos, de cocinarlos en familia, de comerlos y de conversar. Entonces, sí, todo está entrelazado como un espacio que nunca definimos como terapéutico y como salvador de los vínculos familiares, pero la cocina y el comedor para mí son eso. Y la escritura es la forma, pues, como de resguardar esas memorias, de darle el lugar que corresponde a las recetas. Por ejemplo, el libro al final tiene 7 fichitas, hay 7 relatos que yo escribo, no sola, pues siempre en conversación con mi familia, haciendo muchas preguntas, recurriendo a algunas cosas de mi memoria, pero también a la memoria de mi papá, de mis hermanitas, de las tías que quedan vivas. Y están esas 7 recetas entonces, que están hiladas a esos relatos escritos por mí, pero además hay 7 espacios en blanco para que las personas a las que llegue la colcha de recetas también entablen esas conversaciones en sus casas, con sus familiares, y guarden la memoria de esas recetas que pueden ser remedios caseros, que pueden ser remedios para el guayabo, que pueden ser eso, la versión familiar de un sancocho, que en todas las casas, en todas las familias es distinta, en las regiones. Hay platos que son entrañables, que son muy diversos y a veces creemos que es lo mismo y que todas las familias comemos lo mismo, y hay una gran diversidad de saberes y de sabores pues en todas las familias, en todos los rincones. Entonces también es como una especie de provocación para que conversemos y para que sigamos hilando esa colcha de, de retazos, de recetas y de relatos en colectivo. No, es muy bonito. Maritza, y ya para cerrar, creo por lo que nos cuentas que tu libro es bastante particular. No se me viene a la cabeza un libro parecido, escrito, publicado aquí, por lo menos en Colombia. ¿Hay algún modelo que tuviste o alguna referencia que llevaste? La diagramación y el concepto gráfico de la publicación los hace Jimena Escobar, que es diseñadora, ilustradora textil, y ella es una pues, de las fundadoras con Andrew Smith de La Bruja Rizo. Ese pues es un primer rasgo, es que es impresa totalmente en risografía, que es una técnica también muy comunitaria y bastante artesanal, que asimila como al stencil,
como algo que se hiciera muy manualmente capa por capa. Entonces es un concepto desde cero, pues como pensado por Jime con pistas que yo le di. Yo le entregué a ella un mamotreto de estos folletos de patrones de textura, perdón, de tejido, y de costura que mi mamá tenía, como folletos viejos que mi mamá también fue heredando de otras tías, abuelas que también tejían y que también bordaban y que ellas fueron muriendo, que ellas también están mencionadas pues en la publicación. Mi mamá iba encontrando otros nuevos folletos, yo le paso ese mamotreto de cosas a Jimena. Entonces, lo que hay en la publicación detrás del texto son tramas de figuras para hacer crochet o para hacer punto de cruz. O sea, está muy presente también este oficio textil ahí en la publicación. También hay mucho de radio, es una publicación que es muy radial. De hecho, la portada es un paisaje sonoro escrito de como de la línea de tiempo vital. Paso por varios periodos, pues como de la vida de mi mamá y de la vida de mis ancestras, en los que hay violencia, pues porque crecimos en Medellín y había cosas violentas siempre ahí rondando, pero también había un radio siempre prendido, también había pues como el pregonero del periódico los domingos muy por la mañanita. Entonces bueno, ese paisaje sonoro escrito está ahí en la portada está a varios colores, pues como en un papel iris. Después siguen las recetas y los relatos, y como te digo, al final están las fichas también como de distintos tamaños para que la gente continúe con esa escritura. Pero sí, no parece que se parezca a muchas publicaciones. Es un libro, como dicen en La Bruja, el libro objeto. Es muy bonito porque está muy pensado, pues como producto de muchas conversaciones, de ellas ver también las piezas tejidas y bordadas por mi mamá. Entonces, como que Jimena se basa en todas esas conversas que tuvimos durante muchos meses, y luego haciendo la lectura, pues decide hacer ese libro que es muy radial y muy tejido. Bueno, pues hemos estado hablando de Colcha de Recetas de Maritza Sánchez Hernández. Pueden encontrarlo en La Bruja Ediciones, labrujarizo.com, un libro muy bonito y que, bueno, ya como tú nos has dicho, Maritza, con muchas capas, casi tantas como tiene una buena receta, pero siempre con la palabra y el compartir, algo tan importante. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Aquí atenta a las otras recetas de este episodio. Julia, bienvenida a Paredro. Gracias, Camilo. Julia, tú eres investigadora y líder de No Solo de Pan Vive el Hambre, un proyecto de investigación, difusión y circulación cultural y culinaria. Por supuesto, has construido una narrativa sobre lo que terminaría siendo la despensa nacional. ¿Qué hallazgos del programa de Buen Provecho te permitieron ampliar o matizar o transformar esa idea tan bonita de la despensa cuando se observa desde las cocinas comunitarias? Bueno, Buen Provecho ha sido un gran lugar porque allí hemos como coincidido muchas personas a las que nos interesa de manera muy profunda el alimento. Entonces, ha sido como encuentro de puras posibilidades, de tener una red que sostiene el alimento. eh, si bien cuando uno pues, hace su camino, se concentra en ciertas cosas, eh, pues como que va generando un mundo bonito, lleno de cosas, pero ahí en Buen Provecho lo que hemos hecho con el alimento es poder construir ese ecosistema, ¿cierto? Entonces, a los que cultivan, a los que cocinan, a los que ponen en comunicación el conocimiento sobre el alimento. También hemos como mm, nos hemos puesto de acuerdo y hemos puesto en común las cosas que nos importan más del alimento en nuestros entornos cercanos. Entonces, eso ha sido súper bonito y provechoso ahí. ¿Y qué descubrimientos has tenido a través del proceso comunitario que no hubieras visto ya? Julia, ¿qué descubrimientos has tenido hasta el momento que te permitan pensar o revisar o cambiar de perspectiva frente a tu propia iniciativa? Eh, por ejemplo, el trabajo de Miguel Elejalde, que trabaja mucho con las punk, que son las plantas de uso culinario, pero son no convencionales.
Entonces, saber que con esas plantas se pueden hacer cosas y se están haciendo cosas en la actualidad. Él trabaja con un restaurante en Medellín, en el Poblado, que lo que hace es el laboratorio todo el tiempo con estas plantas silvestres, por ejemplo, eso, y pues nada, sentir que está muy vivo todo el ecosistema alimentario, que hay mucha gente haciendo cosas. Bueno, digamos que el proceso de este año lo cerré con la escritura de un artículo en la que investigué con doñas o matronas o mujeres que trabajan con el alimento en la periferia de Medellín y encontrarme con ellas, con los temas específicos que a mí me han gustado de la despensa nacional del alimento en Colombia, y es como una esneda que trabaja con comida del Chocó, en Nuevo Amanecer, en Belén Aguas Frías, una Luz Dari que trabaja en Manzanillo con la comida antioqueña de las raíces, y que esos procesos están súper vivos y que desde ahí de la periferia se encuentra la ciudad profunda, Medellín. Entonces, pues un montón de cosas. Te hablaba del trabajo con plantas silvestres en un restaurante gourmet en el Poblado, pero también nos vamos al otro lado, a la periferia, y, y ver unos procesos súper vivos y súper encantadores. Entonces, eso. Julia, hay algo que a mí pues me llama mucho la atención porque me parece un tema muy bonito y es la forma como tu trabajo vincula memoria, territorio y comida, ¿cierto? ¿Por qué no nos compartes algo en la que confluya? Porque creo que gran parte de Buen Provecho y lo que se está haciendo es abrir unos canales, unos vasos comunicantes entre ingredientes, tierras, memorias, ancestralidad, que no es siempre muy evidente. Y de hecho, por supuesto, un carulla o un lugar que no sea plaza de mercado propiamente dicha, pues oculta o digamos que no permite verlo. Algo que nos puedas contar de tu despensa nacional que nos ilumine y que sobre todo a la audiencia le permita entender esa conexión tan bonita y tan importante. Claro que sí. En 2021 yo hago un recetario que se llama Tierra Mesa, en la que escogí tres alimentos. Fue muy bonito escoger esos alimentos porque, mmm, digamos, lo hice de una manera muy intuitiva. Me empezaron a llamar mucho la atención alimentos que han sido marginalizados, algunos, otros que son muy comunes y que por ser tan comunes ya nos parecen demasiado comunes, entonces los ninguneamos. eh, y así, pero lo que me tiraba, el hilo que me tiraba era como justo la memoria y justo ver que en el campo han sido alimentos muy presentes y muy importantes, y que se repiten en las historias de crianza, de memoria, de levantar a los hijos, de salir adelante. Entonces empecé a pensar en un grupo de alimentos como alimentos de vida. Ahí está, por ejemplo, el petaco, que es un frijol que crece silvestre por los caminos y tú lo puedes recoger, una gran fuente de proteína, es un frijol gigante, pues o grandecito, y, y bueno, y ahí entonces estaba como en ese conjunto de alimentos, los frutos de vida, y empecé a decantar como buena diseñadora, como hacerle esquema a eso, y me fui con tres alimentos que fueron la sidra o la guatila, el maíz, que es comúnmente el rey de toda nuestra ancestralidad, el chachafruto, que era también, que es un frijol, también aparecía mucho en las historias de crianza en Antioquia. Curiosamente le dicen la prima pobre del frijol, que pobre no tiene nada porque es un árbol espectacular con una flor impresionante. Ecológicamente es una especie muy importante en los cultivos. Anteriormente el café, había café de sombrío con chachafruto. El chachafruto es un árbol que fija muy bien el nitrógeno del suelo, como todas las leguminosas. Entonces,
Bueno, entonces por eso quería tener el chachafruto también ahí y poder decir, no le llamen más la prima pobre del frijol, que pobre no tiene nada. A la sidra le dicen papa de pobre también, porque se reemplaza a veces la papa por la sidra en algunas sopas, en los frijoles, en preparaciones, pero es un cambio espectacular, o sea, gastronómicamente funciona muy bien. Entonces, bueno, nada, me fui con esos tres ingredientes, hicimos el recetario y empecé a tener unas sorpresas muy hermosas porque entonces las sidras de una familia que se llaman las curcubitáceas, que son como las auyamas, las calabazas, la vitoria, eh, todas estas plantas rastreras y que están muy inmersas en nuestra culinaria. El frijol, como ese gran centro de nuestras cocinas, esa estructura ósea de nuestras cocinas, que es el maíz, ¿cierto? Claro. Esa base que nos sostiene, y el chachafruto. Bueno, del maíz quería decir que es de esa familia de los cereales, que analógicamente funciona como el arroz o como el trigo en otras culturas, y que es también esa familia que es muy importante para la alimentación universal. Y luego el frijol, que es leguminosa, los granos, y que también de manera coincidente, pues es una familia que sostiene la alimentación universal. Por ejemplo, en la India, con las lentejas, ¿cierto? Son primas de los frijoles o son de la misma familia de los frijoles. Entonces fue muy bonita y como muy ganadora esa combinación de esos tres ingredientes. Eso me abrió pues como un espectro en muchos sentidos. Eh, También fue muy lindo observar, por ejemplo, los estratos de las plantas ahí en esa misma triada. La sidra es una planta que crece al nivel del piso, muy rastrerita. El maíz es un pasto gigante, entonces viene a ser como una estructura, un segundo estrato, ¿cierto? Y el chachafruto, que es un gran árbol ya más formado, con una estructura más formal. Entonces, bueno, o sea, es como, y esto que te cuento es simplemente como todo lo que la comida nos va revelando, ¿cierto? Y Claro. cómo la comida y la naturaleza pues construye el mundo con unos rasgos inesperados, con unas sorpresas y una generosidad que es la que ha sostenido la vida y que en este momento es muy un poquito trágico, pues porque las investigaciones, la tecnología está haciendo muchas modificaciones genéticas en las plantas y están modificando esas arquitecturas de las plantas, esos beneficios. Por ejemplo, en el arroz, que es una planta que se dobla por el peso del fruto, están modificando la planta para que no se doble. Entonces están Ya. cambiando y borrando la memoria que hay, que nos da la naturaleza, la memoria de unas domesticaciones que se dieron con tiempo, con mucho tiempo, con mucha dedicación y con mucha sabiduría. Entonces, bueno, es un poquito trágico, digo yo, en este momento, pero bueno, eso. Entonces, nada, ahí pues hay memoria ancestral acerca de lo que me preguntaste y memoria y actualidad, porque hoy nos podemos seguir alimentando con confianza de estas tres familias, ¿cierto? Leguminosas, curcubitáceas y cereales. Es una triada que funciona en la siembra, por ejemplo, en la milpa, ¿cierto? Pero funciona también a nivel nutricional de una manera muy compleja, pero eficiente. Entonces, es muy bello. Es fascinante, Julia, y no quiero perder la oportunidad para preguntarte, por ejemplo, y esto para quien nos oiga fuera de Colombia, porque sé que nos oyen fuera también de Colombia, hay un plato típico colombiano, pero que es un plato que se llama la bandeja paisa. Claro. ¿Cierto? Y esa bandeja paisa se come en todo el país, pero es paisa y tiene esta afiliación entre la cultura paisa y el frijol, ¿cierto? ¿Nos puedes contar esa relación, cómo se da? Porque creo que al comprender eso, estamos entendiendo en gran medida cómo una narrativa se conforma a partir de un alimento y nunca mejor dicho, somos lo que comemos. Claro que sí. Entonces, la bandeja paisa es un muy buen ejemplo
bueno, es una base de, tiene esas plantas de las que te hablaba, las leguminosas, los frijoles, el cereal que es el arroz, pero también tiene arepa porque los paisas somos un poquito inconformes y exagerados, entonces ahí digamos que es un plato que habla de nosotros. Desde que Antioquia era una mina de oro, literalmente, y que pues, se ocupaba mucho de ese oficio de la minería, nunca nos ocupamos mucho de sembrar. Por ejemplo, México sí fue un centro de domesticación de plantas y hoy se ve en las categorías de plantas que consumen. Nosotros somos muy biodiversos, pero ellos lo tienen más presente y es porque siempre estuvieron observando más cultivos y comida. Nosotros no tanto. En la Marquesa de Yolombó lo dice Carrasquilla y era muy, aunque somos el suelo es muy fértil, había que mandar a traer cosas, ya lo decía Carrasquilla en la Marquesa de Yolombó en 1896, que es la novela. Eh, pero entonces, sí, los frijoles muy importantes, que por eso digo que esa raíz indígena está ahí, porque era un cultivo prehispánico. Eh, el arroz es un lujo nuevo en nosotros porque el arroz es calentano, es de tierras bajas, pero se metió ahí como por ser pinchados y mandar a traer arroz para la comida. Tiene arepa y ese tema de la proteína es absolutamente español, demostrar esa riqueza que tenemos, que podemos ser mejores, que estamos adelante de todo el mundo y que tenemos todo al mismo tiempo, entonces tiene chorizo, morcilla, chicharrón y un elemento súper importante que es la tajada de maduro y que eso es una de las reflexiones muy constantes últimamente en mis investigaciones y es que la comida paisa es muy negra. Los plátanos vienen pegados de los negros. Si revisas las comidas del mundo y las diásporas negras, el plátano está comido de los negros y esa tajada de maduro nuestra es negra. Entonces, ahí está como lo paisa, lo español, las carnes, los frijoles y la arepa muy indígena y ese rasgo negro que es definitivo en la cocina antioqueña. Pues Julia, muchísimas gracias por habernos acompañado, por contarnos esto. Estuvimos hablando con Julia de No Solo de Pan Vive el Hambre dentro de este proceso que estamos apoyando de la campaña de Buen Provecho para que busquen el recetario. ¿Dónde te pueden encontrar, Julia, si quieren buscarte tus trabajos y todo? Sí, en Instagram, no solo de pan vive el hambre, por ahí podemos conversar. Perfecto. Julia, muchísimas gracias. Camilo, muchas gracias a ti. Muy buena esta conversación. Ay, sí, buenísimo. Y todo lo que, los aprendizajes que nos dejas. Mil gracias. Lucas, bienvenido a Paredro. Hola, ¿cómo estás, Camilo? ¿Bien o no? Bien, contento de que nos estés acompañando para que nos hables sobre cocina intuitiva en este capítulo que estamos hablando sobre buen provecho y que estamos haciendo prácticamente abriendo canales y lenguajes para poder entender la cocina y muchas de las cosas que tú sabes también de una manera mucho más cercana. Te quiero preguntar, Lucas, desde tu mirada de cocina y territorio, a lo que seguramente te dedicas y tanto te interesa, ¿qué ingredientes o saberes ancestrales encontraste en buen provecho que podrían convertirse en motores de transformación para las comunidades? Claro que sí, pues no podría decir que es exclusivamente en buen provecho. Es una amalgama de inspiraciones, viajes, y obviamente todos estos proyectos y programas ayudan a materializar algo de eso. En ese sentido amplio, hay un ingrediente que he encontrado eh, que me ha ayudado a romper un paradigma sobre la basura, sobre el desecho y sobre tantos potenciales que tenemos, pero los vemos como desecho o descartes y pues no logramos llegar a concretar esa oportunidad. Y pues esa es la yuca. Estoy seguro que aquí todos hemos comido yuca y pues solo para recordar que nos comemos una porción de la planta de la yuca y no quiere decir que otras porciones de esa planta no tengan un potencial para alimentar, para regenerar los suelos, para muchas otras cosas. Y pues en ese camino del alimento, como me enseñó un gran amigo de Pasto, cocinero, poeta y escritor, nos topamos
con ese alimento tan de la canasta básica familiar, tan conocido, y nos sorprendió cuando en Borneo, imagínate, ni siquiera aquí en Colombia, probamos la hoja de la yuca y mm, inmediatamente despertó en nosotros, pues Verónica, mi esposa, cofundadora, y mi equipo, un deseo de entender qué era esto que nosotros pues cosechamos y botamos en el campo. Y comenzamos un proyecto para poder establecer esto como un nuevo ingrediente para la industria alimentaria. Seguimos en ese proceso y adicional desarrollamos un producto que es nuestro producto más vendido en este momento, en nuestra línea de productos saludables, que tiene la hoja de la yuca, un alimento ancestral olvidado que sí es consumido en la Amazonía, pero que apenas sale de la selva, pues por lo menos acá inmediatamente en Colombia se olvida. Pero al viajar la yuca a otros continentes y como África, por ejemplo, las personas allá se dan cuenta que también la hoja se come. Entonces, como que la planta por sí sola habla. ¿Quién les dijo a ellos? Y los españoles se la llevaron solo por el tubérculo. ¿Quién les dijo que la hoja se come? Entonces ahí es donde uno también entra a este tema de la lectureza, leer la naturaleza. ¿Cómo hace la gente, las personas para leer la naturaleza? Quién, quién le dijo a estas comunidades en África que este alimento que no conocían y que les dijeron que se comía así, también tenía esta parte que se podía consumir, que era la hoja? Y bueno, ha sido un ejercicio muy bonito porque a veces pensamos que esa ancestralidad que está en la Colombia profunda es una cosa súper exótica y nada, está al frente de nuestras narices. Lucas, me parece fascinante lo que nos estás contando. O sea, ¿y cómo fue? ¿Llegaste en Borneo, te la ofrecieron? ¿Y qué camino tomaste a partir de ahí? Es decir, ¿cómo se rompe ese paradigma? ¿Cómo empieza la investigación y cómo empieza un proceso ya, pues de propiamente de comercialización? Es que me Ujú, parece fascinante porque es que tienes toda la razón. Es el desecho. Es ujú, guardada las proporciones cuando uno reconoce que en la mala hierba o en la maleza, ¿quién determina qué es maleza y quién determina ujú. qué plantas hay que cortar? Porque hay malezas que son muy lindas. Claro, exacto. Pues mira, después de esa experiencia en Borneo, que esa hoja nos supo a alga marina y como cocinero empírico y entusiasta de la comida, sé que el alga tiene un sabor umami, algo que es muy potente y que es como un sazonador natural. Vi que había como un potencial desde el sabor, porque a la final puedes tener un alimento muy nutritivo y muy saludable, pero si no sabe bien, no cala en la gente, ¿cierto? Eso es tema de adherencia, es importante cuando diseñamos productos, que es algo de lo que hacemos en Cocina Intuitiva. Entonces, pues ya desde ese sabor inicia esa búsqueda con otra capa más profunda que es el valor nutricional, toparnos con que no hay nada de información, ¿cierto? Que hay que hacer análisis de nuestro propio bolsillo y que tampoco es reconocido como un alimento. Aquí tenemos un instituto que se llama el Instituto INVIMA, que hace una vigilancia y control sobre los alimentos, las medicinas, los suplementos. Y para este pues, instituto, también como nos pasó a nosotros en nuestra cultura, pues no era reconocido como un alimento. Entonces, es también toparse, es una bofetada en la cara de como toparse con estas potencialidades de lo que hoy se llama bioeconomía, tantos retos y tantas barreras que hay. Entonces nosotros, pues como diseñadores de alimentos, sabíamos que lo que tendríamos que hacer es primero, desarrollar esto como un posible nuevo ingrediente para la industria alimentaria. Y luego de tener esto como una materia prima para que en teoría otros puedan utilizarla, revisar cómo podríamos nosotros con esa materia prima desarrollar un producto que tenga otros componentes. La hoja de yuca por sí sola no es suficiente para que sea rica, ya va acompañada en otras preparaciones. Entonces, pues hay un camino muy bonito y también, como te dije, con muchos desafíos, pero muchos aciertos, aciertos en el sentido de conocer cientos de productores que hoy ven en la hoja de yuca un potencial para diversificar sus ingresos. Hoy viendo el potencial que tiene para la alimentación animal también. Los pobres animales que están en cautiverio en ese holocausto de la industria pecuaria comen muy mal y pues de cierta manera por apoyar, aportar un granito de arena para que esos concentrados que se les dan tengan un mejor perfil nutricional, sean alimentos más naturales,
también es interesante, como que esto trasciende a lo humano, es también en el universo de lo no humano y pues paradójicamente allí pues hay como dos institutos diferentes que lo hacen. El uno es el ICA, ¿cierto? El FIT Animal y el otro es el INVIMA. Entonces ya te enfrentas a dos, ¿cierto? Dos barreras, ¿cierto? Que deben sortearse. Y mira, el perfil nutricional, más allá del sabor, la hoja de yuca tiene alrededor de 30-37% de proteína. Hoy estamos trascendiendo a una mega tendencia que es la proteinización de nuestros alimentos. Todo se está empezando a fortificar con proteína, papas con proteínas, bebida con proteína, snacks con proteína, y resulta que la proteína es lo más costoso en la formulación de alimentos. La fuente proteica es lo que más cuesta el tú formular un alimento. Entonces, encontrar una opción de proteína vegetal de bajo costo y de alta densidad nutricional, pues es una innovación gigantesca que aún está en cocción baja, porque toma años. Llevamos 3, casi 4 años trabajando en este proyecto y bueno, eso es uno de los ejemplos. No, Te es que podría hablar. es fascinante, Lucas. Te iba a preguntar por más ejemplos, porque me imagino que a partir de aquí sale una metodología de trabajo. ¿Nos quieres Claro. contar de algún otro ingrediente descubierto o redescubierto más bien, o de pronto alguno que hayas recuperado del olvido? Pues mira, definitivamente hay un trabajo pedagógico para visibilizar este tipo de ingredientes, porque cuando tú no conoces, no puedes cuidar ni puedes apreciar. Entonces, si bien nosotros hemos hecho un trabajo pedagógico de investigar, reseñar, visibilizar estos ingredientes, también hemos creado una metodología para poder ver el potencial eh, monetizable de esos ingredientes. Nosotros somos una empresa con ánimo de lucro que tiene un propósito profundo y regenerativo, pero pues necesitamos sostenernos. Entonces, tender ese puente entre el mercado, ¿cierto? Y los proyectos regenerativos es quizás el gran desafío que tenemos hoy por lo menos en la industria alimentaria. Entonces, hay muchos ingredientes, pero no todos los ingredientes son aptos para formularse en productos transformados y generar una economía que pueda ser escalable. Entonces te voy a hablar de los que sí, porque pues, en la Colombia profunda te sorprenderías, Camilo, lo que encuentras, pero pues no los hemos cultivado, no tiene un buen volumen, no hay, digamos, una trazabilidad correcta. Bueno, hay muchas cosas que ya cuando tú quieres crear un producto diferenciado para el mercado debes tener en cuenta. Y uno de esos productos es el Sacha Inchi. El Sacha Inchi es como una especie de nuez, no es una nuez, es una semilla de un bejuco hermoso, que crece súper rápido, bueno, tiene muchas bondades para la tierra y resulta que es una de las fuentes vegetales que más ácidos grasos omega 3 y omega 9 tienen. Los ácidos grasos son esenciales para el funcionamiento de nuestro cuerpo, es uno de los alimentos preferidos para nuestro cerebro y hoy desafortunadamente tenemos un gran desbalance entre omega 3, 6 y 9. Nosotros estamos comiendo mucho omega 6, eso viene asociado a los aceites proinflamatorios de los fritos, las frituras profundas, y poco omega 3 y omega 9. Entonces este alimento viene a rebalancear esa balanza en nuestros cuerpos y además, una vez se le extrae el aceite prensado en frío, la torta o el bagazo que queda tiene alrededor del 48% de proteína. Entonces, pues mira aquí otro ejemplo, vuelve la proteína, proteinización del mercado, tantas potenciales que hay con las proteínas vegetales y este adicional, a diferencia de la hoja de yuca, pues presenta estas grasas desinflamatorias saludables que entran a romper un paradigma de que la grasa es mala, ¿cierto? Entonces son unos alimentos que traen un montón de enseñanzas, Camilo, que uno se sorprende cuando lo sabes leer bien. Hay otro ingrediente que a mí me parece que tiene el mayor potencial en Colombia. Es el ingrediente, o sea, estoy seguro que, bueno, primero ya transformó el mundo, así no lo veamos de esa manera. Y segundo, el potencial que tiene para transformar el mundo de nuevo es gigante, y esa es la hoja de la coca. La hoja de coca, Camilo, es quizás el superfood, el alimento súper poderoso que tenemos acá en Colombia, que transformó el mundo, como ya tú lo sabes.
¿cierto? Cómo ha transformado la hoja de coca el mundo, pero tiene la capacidad de transformarlo de otra manera, de una manera alimenticia y medicinal, gigantesca. La hoja de coca, adicional de ese alcaloide tan mitificado que es la cocaína, tiene 12 alcaloides, para que, pues como para dar un contexto a ti, a los oyentes, somos adictos a los alcaloides, somos adictos a la cafeína, pero la glorificamos a través del café. Somos adictos a la teobromina, pero la glorificamos a través del chocolate. Somos adictos a la teína, la glorificamos a través del ritual del té. Se han creado imperios a través de esto, de cooptar estas grandes moléculas alimentarias, inclusive el British Tea Company. Así que gracias a esa empresa se coloniza la India. Y hoy Coca-Cola Company pues ha cooptado la hoja de la coca, que hoy hace parte de su formulación, solo que ya lo descocainizan. Y es la única empresa que tiene un aval legal para importar hojas de coca de la industria cocalera de Perú y de Bolivia al Stephen Company, su subsidiaria farmacéutica, donde descocainizan la cocaína que luego nos la venden en forma de anestesia y la importamos y le manda el mosto o las hojas que quedan descocainizadas, como un café descafeinado, y sigue haciendo parte de la formulación. Entonces, la hoja de coca es uno de estos productos que ha sido investigado por pocas personas desde su potencial nutricional. Tú puedes contar unos, no sé, 30.000 papers sobre los efectos negativos de la hoja de coca y de pronto en tus manos caben los papers que han documentado su potencial nutricional. Dentro de ellos hay uno que habla por allá como en 1960, en 70, en la Universidad de Harvard, quizás fue su primer estudio, es la hoja, es la fuente vegetal estudiada que más calcio tiene. No hay ninguna otra que tenga más. Entonces, pues eso dice un montón de cosas, porque eh, el calcio es pues, un elemento vital que nos conecta con los huesos, con lo terrenal, con los dientes, con nuestra estructura, ¿cierto? Es imposible sin él y hay grandes, grandes déficits de calcio en la alimentación humana. Tiene otros alcaloides más allá de la cocaína que poco son estudiados, se han estudiado como 12 alcaloides y uno de ellos, imagínate que la dieta amerindia ancestral era muy alta en carbohidratos, maíz, yuca, papa, quinoa, frutas, muy alta en eso, obviamente carnes de monte, pero muy alta en carbohidratos. Un europeo que viene a comer esa cantidad de carbohidratos le descuadra su organismo, su dieta y su perfil nutricional ancestral es diferente. Pero resulta que acá, porque nuestros ancestros que comían esas cantidades de carbohidratos no eran unos obesos, ni existían las enfermedades metabólicas? Resulta que la hoja de coca tiene un alcaloide que ayuda a que el cuerpo metabolice de una manera más eficiente esas altas cargas de carbohidratos. Entonces piensa la repercusión que puede tener la hoja de coca en la salud pública. Y lastimosamente seguimos en esa narrativa pues hegemónica de la mata que mata. Ahí ya pues como tres ejemplos. Lucas, qué maravilla todo lo que nos cuentas. Se nos acabó el tiempo, pero si te quieren buscar, ¿dónde te debe buscar la audiencia? Claro, mira, nos pueden visitar en redes sociales como Cocina Intuitiva, pueden visitar nuestra página web www.cocinaintuitiva.com. Los invitamos, tenemos servicios y soluciones para el consumidor final, como productos saludables, nueces locales, arroces sin agroquímicos, endulzantes alternativos, superfoods ancestrales, y tenemos servicios especializados para el acompañamiento empresarial, que ellos puedan crear sus propios productos alimenticios saludables y regenerativos en tan solo 90 días. Pues qué maravilla, Lucas, porque nos acabas de dar en 15 minutos una lección de la mirada y de redescubrir las cosas y de enfocarse desde perspectivas distintas a cosas tan cotidianas como la comida y tan estereotipadas como la hoja de coca. Lucas, Ujú. muchísimas gracias. Dale, es con mucho gusto, Camilo. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Damos aquí fin a nuestro capítulo sobre buen provecho. Recuerden lo que es la alimentación. Somos lo que comemos, así como somos lo que leemos. Gracias y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.